Entonces, clase número 5 de la materia Historia de la Iglesia, trimestre número 2. Bien, entonces estábamos hablando sobre algunas cosas que empezaron a surgir y que cuando la Iglesia empezó a tener, en este caso, libertad y empezó a tener paz y no empezó a tener ya persecución, bueno, ahora el punto de la batalla fue dentro de la congregación. ¿Ok, hermanos? O sea, levantándose falsas enseñanzas, falsas doctrinas, y teniendo que combatirlas. Entonces, hablábamos de Pelagio, un monje que vino de Gran Bretaña a Roma en el 410 después de Cristo. ¿Ok? Y bueno, ¿qué decía Pelagio? Bueno, Pelagio decía, lo que decíamos, era que el ser humano no heredaba el pecado original y que por lo tanto el hombre tenía la capacidad de elegir por Dios. ¿Ok? Y entonces explicábamos hace un tiempo, bueno, esa sesión explicamos un poco, ¿no? Que el libre albedrío no puede decirse con respecto a la salvación. O sea, eso de que no es que tú debes decidir por Dios o el diablo, esa decisión el hombre no la puede tomar. ¿Por qué no? Bueno, porque está influenciado por el pecado, ¿ok? Está influenciado por las obras de la carne, por eso está influenciado. Por lo tanto, el ser humano libre no es. O sea, estamos tomando decisiones todos los días, ¿verdad? Tomas decisiones de qué ropa te vas a poner, zapatos, si te bañas o no, a qué horas te vas a levantar, a qué horas te vas a dormir. Tomamos ese tipo de decisiones. Pero hablamos con decisiones con respecto a que impacten en la eternidad. El ser humano no toma ese tipo de decisiones. ¿Por qué no? Bueno, pues porque siempre las decisiones que él toma van hacia él mismo. ¿Ok? El hombre no puede aceptar la salvación por su propia elección, sino solo por la voluntad de Dios. Es decir, es el Señor quien produce el arrepentimiento en el ser humano. ¿Cómo? Cuando le hace entender el Evangelio. ¿Ok? Hay una doctrina, hermanos, que después surgió en la Reforma, la doctrina wesleyana de Juan Wesley, allá en Inglaterra. ¿Okay? Y es algo parecido. ¿Okay? Y no estamos diciendo que por eso los wesleyanos son herejes, pero la doctrina wesleyana lo que tiene es que creen que de alguna u otra manera, mientras más estudies la palabra de Dios, vas a llegar a un nivel de santidad donde tú podrás vencer totalmente el pecado en esta vida. Es lo que ellos creen. O sea, Juan Wesley era un predicador nato, hermanos, de verdad. Después vamos a llegar con él, pero tenían ese tipo de cosas. O sea, dense cuenta, hermanos, que a medida que va pasando el tiempo, por eso hay diferentes posturas. ¿Qué? Bautistas, presbiterianos, ortodoxos, sabatistas, arminianistas, bautistas, pentecostales. ¿Por qué? Bueno, pues porque entendemos de diferente manera la teología. No es que Dios sea diferente, sino que la teología a veces la entendemos de diferente manera. Recuerden que la teología es el estudio de lo que Dios ha revelado. Entonces, algunos pues entienden de una manera y otros entendemos de otra manera.
Entonces no quiere decir por eso que somos herejes, pero por eso se han hecho varias aristas dentro del cristianismo. ¿Okay? Y mientras estaba esto, hermanos, recordemos que el que combatió mucho esto de Pelagio fue Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue uno de los más grandes pensadores en ese momento, antes de entrar, hermanos, a la Edad Oscura. Después de esto de la Iglesia Imperial, vamos a entrar a la Edad Oscura. ¿Cuál es la Edad Oscura? Cuando la Iglesia Católica manda que se cierre la Biblia, entonces nadie podía estudiar la Biblia más que los monasterios. ¿Eso qué trajo? Trajo que la humanidad se creyera de muchos clichés, muchas cosas que no eran verdad. Pero después llegaremos ahí. Pero en este momento, hermanos, Agustín de Hipona empezó a hacer varios escritos. Uno de los escritos más famosos de Agustín de Hipona fue La ciudad de Dios. Así se llamaba el libro, o así se llama el libro. La ciudad de Dios. ¿De qué trata el libro? Bueno, de que hay dos ciudades que se caracterizan por ciertas obras y ciertas peculiaridades. ¿Por qué Agustín de Hipona escribió ese libro? Bueno, porque también combatió la doctrina de los, ¿cómo se le llama a estas personas? Bueno, tiene un nombre como de los gentiles, vamos a ponerlo así. O sea, no eran pelagianos, no eran arrianos, eran de otro tipo. No te lo recuerdo el nombre, pero bueno, ellos, cuando cayó Roma en el 400, argumentaron que el punto por el cual Roma había caído era porque habían abandonado a los dioses antiguos. También se llamaban bárbaros. ¿Okay? Esa era otra doctrina la cual tuvo que combatir Agustín de Hipona. ¿Ok? Y por eso escribió ese libro, La ciudad de Dios, hablando de las características de que el reino de Dios no era algo terrenal. De hecho, el libro está ahí disponible, también lo pueden leer, hermanos. Entonces, mientras estas grandes controversias rugían, empezó otro gran movimiento en la Edad Media, los monasterios. En la iglesia primitiva no había monjes ni monjas. Los cristianos vivían en familia y aun cuando se cuidaban de no asociarse con idólatras, eran miembros de la sociedad en general. No obstante, en el periodo que ahora consideramos, notamos los principios o los primeros principios de esta vida monástica. ¿Okay? Después que el cristianismo dominó el imperio, la mundanalidad entró en la iglesia y prevaleció, y muchos que anhelaban una vida más elevada estaban descontentos con lo que los rodeaba, el cómo se estaban llevando las cosas dentro de la iglesia, ya sea solos o en grupos, y habitaban en retiro. O sea, ahí así empezaron. O sea, como vieron que en varias congregaciones el mundo se había metido y tenían muchas cosas que a ellos no les parecían, empezaron a reunirse solos o en grupos, pero retirados. Procuraban cultivar la vida espiritual mediante la meditación, la oración, los hábitos, en este caso, de tener solamente una prenda de ropa, solamente un par de zapatos, todo ese tipo de cosas. ¿Okay? Este espíritu monástico empezó en Egipto, hermanos. ¿Y por qué era más fácil aquí en Egipto? Por el clima cálido y las pocas necesidades de la vida. Sin embargo, hubo un hombre llamado Antonio, que se cree que fue el fundador de esto, en el 320 después de Cristo. Y lo que llamó tanto la atención de este hombre, Antonio, era la manera en que vivía. Vivía apartado, vivía ermitaño. Dicen que este hombre vivía
vivió durante muchos años solo en una cueva. Y que su carácter de él era puro, sencillo, recatado. Entonces, ellos pensaron que esa manera de vivir era lo que traía un espíritu culto, un carácter dominado por el Espíritu de Dios, y muchos empezaron a seguir su ejemplo, como yéndose a las cuevas del norte de Egipto. A estos se les llamaba, a estos primeros se les llamaba anacoretas, se llama, anacoretas. La palabra anacoreta significa retiro. ¿Okay? Retiro. Y a los que formaban comunidades, o sea, ya eran varios, se les llamaba cenobitas. ¿Okay? Cenobitas. Con C. Cenobitas. Entonces, esto se esparció mucho hacia el oriente, es decir, Constantinopla, lo que ahora es Turquía, Irak, toda esa parte, se esparció mucho esta doctrina, esta manera de vivir. Y entonces, sin número de personas adoptaron ese tipo de vida. Una vida recatada, una vida apartada supuestamente del mundo para ellos, ¿no? Una forma peculiar, hermanos, y aquí lo que pasa, o sea, vieron esta parte los cristianos y entonces adoptaron la forma de vivir y eso se le llama ascetismo. Ascetismo es combinar. Y en ese lugar de los pilares había una congregación llamada, o en ese lugar del oriente había una congregación llamada de los pilares, así se llamaba una congregación allí. Y de ahí salió un monje sirio llamado Simón, apodado del Pilar, así se llamaba. Y este hombre, hermanos, salió del monasterio al 423 después de Cristo. Y tuvo muchos seguidores. Sin embargo, hermanos, esta forma de vida nunca tuvo seguidores en Europa. La vida solitaria e individual pronto trajo como resultado en Europa el establecimiento de monasterios. O sea, no fue tan rápido que hubo monasterios en Europa, fue algo lento, fue más rápido lo que fue Asia y lo que fue África. En África y en Asia había más monasterios. En Europa era más lento. Bien, vamos a ver otro tema. Desarrollo del poder en la Iglesia de Roma. El desarrollo del poder en la Iglesia de Roma y la caída del Imperio Romano Occidental. Entonces aquí vamos a empezar a ver que empieza a haber peleas, hermanos. Recordemos que Constantino no le gustaba Roma y constituyó la capital del imperio en Constantinopla, lo que ahora es Turquía o Estambul. Pero pues, todavía quedaba Roma, que era la que siempre había sido la capital. Entonces empezaron a haber luchas entre ellas.
¿Qué? La Iglesia de Roma ganaba prestigio y poder. Entonces, hemos aprendido de cómo el sistema de gobierno monárquico, episcopal, se hizo general en toda la iglesia. Cada iglesia, o quizás sería mejor decir cada diócesis, tenía un obispo. Al principio todos los obispos eran del mismo rango. Ningún obispo tenía ningún poder judicial sobre otros obispos. Poco a poco, un obispo, el obispo de Roma, adquirió poder sobre otros obispos y de esa manera se convirtió en papa. Hay una historia ahí que después tocaremos de cómo el papado surgió, pero ustedes saben que el papado surgió por ese versículo de que yo soy el sucesor de Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ya saben. El obispo de Roma, hermanos, ahora llamado papa, reclamaba el trono de autoridad sobre el mundo cristiano. Y quería que se le reconociera como cabeza de la iglesia en Europa. ¿Por qué razón? Razones políticas. O sea, no era porque quería pastorearlos, era por razones políticas y económicas. Este desarrollo aún no había alcanzado la presuntuosa demanda de poder sobre el Estado y la Iglesia que se manifestó en la Edad Media. Sin embargo, iba para esa dirección. Entonces, algunas de las causas que fomentaron este movimiento. La semejanza de la Iglesia con el imperio como una organización. Recuerden que en el Imperio Romano, pues había de todo, ¿no? Había gente que tenía derecho al trono, pero después la asesinaban, la envenenaban, había golpe de Estado, luego surgía el tío y luego surgía el primo y todo ese tipo de cosas. Bueno, ellos decían que como en el gobierno o en el imperio había un hombre autonombrado que gobernaba sobre todo el imperio, debía haber una persona que gobernara sobre toda la iglesia de la misma manera. O sea, por eso, hermanos, comparar las cosas de la iglesia con lo del mundo no es lo correcto. ¿Saben por qué no? Porque en el mundo no tienen el Espíritu de Dios. Es un error pensar de esa manera. Tenemos que renovar la mente. La iglesia no es el partido político, ni es tampoco la escuela de tus hijos. No, eso no es la iglesia. Empezamos a pensar así y entonces pues obviamente tenemos disgustos porque debería ser así. ¿Por qué debería ser así? No, pues porque allá lo hacen así. Pues qué bueno que lo hagan allá así. Esto es el mundo. Aquí es otra cosa. Esos allá es democracia. Aquí es teocracia. ¿Cómo es teocracia? Aquí es lo que la Biblia diga. No es lo que la mayoría diga. En todas partes, hermanos, los obispos gobernaban las iglesias, pero la pregunta surgía constantemente. ¿Cuál? ¿Quién gobernaría a los obispos? Esas eran las preguntas que se llevaban. ¿Qué obispo debía ejercer en la iglesia la autoridad que el emperador ejercía en el imperio? O sea, ¿se dan cuenta cómo empezaban a decir, es que en el imperio se lleva así, la iglesia debería llevarse así? No, no. Los obispos que presidían ciertas ciudades pronto llegaron a llamarlos metropolitanos y después, por último, les llamaron patriarcas. Me suena como a las iglesias, ¿no? Que tienen su sistema ahí de que él es el padre espiritual de no sé cuántas gentes. Y esto se medía por la membresía de la congregación que pastoreaban, que era muy grande, obviamente. O sea, los obispos de las grandes iglesias en las grandes ciudades llegaron a ser considerados de más alto rango. O sea, la influencia que tenían. Entonces, había patriarcas, hermanos, con una importancia especial.
En Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla, Roma. Entonces, todos tenían en muy alta estima, hermanos, a la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué? Porque de ahí surgió, o ahí surgió la primera congregación. Ahí se llevó a cabo el primer concilio de la iglesia. La iglesia de Jerusalén era única en todas las iglesias. Sin embargo, gradualmente la iglesia en Jerusalén fue eclipsada por nuevas iglesias establecidas en otras ciudades que eran más grandes. Especialmente después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, ¿qué pasó después de la destrucción de Jerusalén? La iglesia de Jerusalén continuó existiendo, pero ya en una condición muy débil. Ya no era lo que fue antes. Entonces, otras iglesias, otras congregaciones, más bien dicho, empezaron a ser más grandes y más influyentes y con más integrantes. Una de ellas, hermanos, fue la iglesia de Antioquía. Eso lo podemos ver en Hechos, capítulo 11, verso 19, ¿no? Dice ahí, Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos, solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Okay? Entonces vemos aquí cómo Jerusalén fue la primera que empezó a surgir, y la otra más grande que empezó a tener fuerza fue Antioquía. Allí, al igual que en Jerusalén, había trabajado Pablo. ¿Okay? Antioquía, hermanos, tenía muchos obispos notables y se había convertido en el centro de una importante escuela de enseñanza teológica. Además, mientras que Jerusalén era un pequeño pueblo providencial o provincial apartado, Antioquía era la tercera ciudad en tamaño de importancia más grande del imperio. O sea, tenía muchas cosas que ya Jerusalén no tenía. Así que el obispo de la iglesia en Antioquía recibió el título de patriarca. Aunque la iglesia en Alejandría no pudo reclamar un origen apostólico, el evangelista Marcos, según una antigua tradición, había estado activo en su fundación en la iglesia de Alejandría. Esta era la segunda ciudad en el imperio, el centro más grande del saber y la cultura, y por siglos mucho más espléndida que Roma. Las escuelas de Alejandría eran muy famosas. ¿Y por qué se le llamaba Alejandría? Por Alejandro Magno. ¿Okay? Allí también floreció la famosa escuela teológica en la que Orígenes, el erudito más grande de aquel entonces, había enseñado. Así también a su obispo se le dio el título de patriarca. ¿No?
Constantino el Grande, hermanos, el primer emperador cristiano, había cambiado su residencia de Roma a Bizancio, que ahora era Constantinopla. Entonces el pueblo fue cambiado de nombre en su honor y se le llamó así, y la iglesia de este lugar no pudo reclamar un origen apostólico ni de gran antigüedad como lo era Antioquía y Alejandría. Esta debió su importancia completamente al hecho de que estaba localizada en la ciudad que se había convertido en residencia del primer emperador cristiano. Entonces, hermanos, el obispo de Roma se adjudicó el título de papa o padre y después se modificó a papa. Primero se llamó papá, hace papá como lo conocemos, papá o padre, pero después ya se le llama papa sin acento. Entre estos 5 patriarcas, hermanos, había frecuentes disputas por la prioridad y supremacía. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando empieza a ver todo ese tipo de rollos ya de los seres humanos y que no, pues es que yo he convertido a más. Y no, es que yo he discipulado a más. Y no, es que mi congregación tiene 2,000. Y la mía tiene 3,000. Ya vamos a empezar, vamos a acabar mal. Vamos a acabar mal, porque esas cosas son de hombre. Sin embargo, hermanos, la cuestión al final se limitó a escoger entre el patriarca de Constantinopla y el papa de Roma como cabeza de la iglesia. Roma reclamaba para sí autoridad apostólica. Era la única iglesia que decía poder mencionar a 2 apóstoles como sus fundadores, a Pedro y a Pablo, según ellos. Aunque algunos dicen que Pedro ni siquiera estuvo en Roma, pero bueno. Surgió la tradición de que Pedro fue el primer obispo de Roma. Surgió la tradición, no hay algo seguro. Y como obispo, Pedro debería haber sido papa en ese lugar. O sea, si ahorita Pedro viviese, él sería el papa en Roma. Por lo tanto, Roma tiene la prioridad. Se suponía que en el primer siglo el título obispo significaba lo mismo que en el siglo IV, un gobernante sobre el clero y la iglesia. Clero significa, hermanos, conjunto de personas que han recibido las órdenes sagradas de las iglesias cristianas. Eso era el clero. Conjunto de personas que han recibido las órdenes sagradas de las iglesias cristianas. Según la tradición de la iglesia romana, que esa iglesia romana había sido fundada por el apóstol Pedro. Y a este apóstol Cristo le dijo que le había dado las llaves. Y se decía que Pedro había transmitido el poder de las llaves al obispo de Roma. Por lo tanto, Pedro, como el principal de los apóstoles, debe haber poseído autoridad sobre toda la iglesia. Nada más que se olvida algo ayer, hermanos. Recuerden que Pedro fue enviado a la circuncisión. O sea, Pedro fue más el obispo de Jerusalén, porque era de la circuncisión de los judíos. El que fue enviado a la incircuncisión fue Pablo. Entonces, por eliminación podríamos decir, ¿cómo podría ser Pedro obispo de Roma si él fue enviado a los judíos? El que más sería, pues sería Pablo. Se citaban 2 textos en los evangelios como prueba de esta afirmación, ¿cuál? De que Pedro pues había dado esa autoridad. Uno de estos puede verse ahora escrito en letras gigantescas en latín, alrededor de la cúpula de la iglesia de San Pedro en Roma. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí sacaron todo ese rollo, ¿no? Lo vemos en Mateo capítulo 16, verso número 13. ¿Ok? Dice, y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón,
hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. El otro versículo que ellos ocupaban era el versículo que dice, apacienta mis ovejas. Juan capítulo 21, verso número 15. Juan capítulo 21, verso número 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, te digo, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirán otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho eso, añadió, sígueme. Bueno, hay que decir algunas cosas de este pasaje. Se cree que este pasaje, Juan capítulo 21, no lo escribió Juan. Se cree que lo escribieron sus discípulos. ¿Por qué razón? La manera en cómo se escribe en el griego y la manera en cómo se refieren a Juan. Ahora, ¿por qué se escribió este pasaje? Bueno, se cree que en la iglesia primitiva no aceptaban la autoridad de Pedro. No la aceptaban. ¿Por qué? Porque negó al maestro. ¿Ok? Entonces decían, ah, es que Pedro, ¿cómo va a ser nuestro obispo si negó al maestro? ¿No? Entonces se escribe este pasaje para dar a entender que Jesús lo perdonó y que lo comisionó a que hiciese el trabajo que Pedro estaba haciendo. Se dice que Pedro lloraba en las noches cuando se acordaba de cómo negó al maestro. Se acordaba y dicen que lloraba, de que se acordaba, ¿no? Entonces, tomaron este pasaje, hermanos, este y el anterior, para decir Pedro fue el primer papa. Entonces, se arguía que Pedro fue el primer cabeza de la iglesia, entonces sus sucesores, los papas de Roma, deberían continuar su autoridad. Entonces, el carácter de la iglesia romana y sus primeros líderes sostenían fuertemente estas afirmaciones. Pablo había oído de la iglesia de Roma, pero nunca la visitó. Tampoco Pedro, Juan, ni algún otro apóstol, eso es lo que se cree. Pablo sí llegó a Roma, llegó en calidad de preso, y allí murió por Nerón decapitado. Es evidente que la iglesia empezó con judíos que escucharon de Cristo durante Pentecostés, y ahí es donde se le dio las llaves a Pedro, porque Pedro fue el primero que predicó el evangelio a los judíos y fue el primero que predicó a los gentiles con Cornelio. Por eso se le dieron las llaves. Él fue el que inició toda esa parte. Entonces, los obispos de Roma eran por lo general hombres más fuertes, sabios y que se hacían sentir por toda la iglesia. Se estaban más preparados académicamente. Mucha de la antigua calidad imperial que había hecho a Roma la señora del mundo moraba aún en la naturaleza romana. Y esto trajo un gran contraste en lo que fue Roma y Constantinopla. Al principio, Roma hizo a los emperadores, pero los emperadores hicieron a Constantinopla y la poblaron de súbditos sumisos. Entonces, en casi cada controversia, hermanos, las iglesias del Oriente como la del Occidente habían apelado al obispo de Roma.
Entonces, en la gran controversia acerca de la persona y la naturaleza de Cristo, la ortodoxia había ganado la victoria por la influencia de Occidente bajo el liderazgo del obispo de Roma. ¿Qué cosa es la ortodoxia, hermanos? Bueno, son gente que está en conformidad con los principios de una doctrina. O sea, cuando alguien te dice, es que yo soy un cristiano ortodoxo, lo que te estás diciendo es que es un cristiano que él trata de investigar lo más a fondo una doctrina y cumplen la doctrina como casi los apóstoles lo hacían. Entonces, es una conformidad con los principios de una doctrina o con las normas o prácticas tradicionales aceptadas por la mayoría como las más adecuadas en un determinado ámbito. Bien, entonces, las sectas y herejías ejercieron poca influencia sobre ella. Y en aquel entonces permanecía como una columna de la enseñanza ortodoxa. ¿Quién? La congregación de Roma. Por eso tuvo mucha fuerza la congregación de Roma. Y este rasgo, hermanos, incrementaba su influencia por toda la iglesia en general. O sea, más que nada, cuando había asuntos muy difíciles, a quien se dirigían era el obispo de Roma. La iglesia de Roma desplegaba un cristianismo práctico. O sea, su doctrina era muy práctica y era muy apegada a los principios de los apóstoles. Ninguna iglesia la superaba en su cuidado por los pobres, no solo entre sus miembros, sino aún entre los paganos en tiempos de hambre y pestilencia. Dio gran ayuda a las iglesias perseguidas en otras provincias. Cuando un funcionario pagano en Roma demandó los tesoros de la iglesia, el obispo congregó a sus miembros pobres y les dijo, estos son nuestros tesoros. El traslado de la capital de Roma a Constantinopla, lejos de aminorar la influencia del obispo o papa romano, la aumentó considerablemente. ¿Por qué? Porque se fueron a la capital Constantinopla no gente muy preparada, sino gente que era muy sumisa. No era más de las letras, sino era más de la obediencia. Entonces, hermanos, por lo general, el patriarca estaba supeditado al palacio imperial, pero en Roma no había emperador que superara ni intimidara al papa. El papa era el potentado mayor de toda la región. Entonces, hermanos, Europa siempre miró a Roma con respeto. Y ahora que la capital estaba lejos, y especialmente como el imperio mismo estaba en decadencia, la lealtad hacia el pontífice romano empezó a ocupar la misma lealtad que le tenían al emperador romano. O sea, casi lo que él decía era ley. Así surgió que por todo el occidente, el obispo romano o papa como cabeza de la iglesia en Roma comenzara a considerarse como la autoridad principal en la iglesia en general. Por ejemplo, hermanos, en el concilio de Calcedonia, en el 381, Roma ocupó el primer lugar y Constantinopla el segundo. Y bueno, ya después veremos cómo vinieron esta sequía de los papas, ¿no? El Papa Benedicto, el Papa León, el Papa Pío, no, los Pío, no. De ahí vienen, por si ustedes han visto esa, o no sé si la han escuchado, esa serie de los Borgia, era una familia papal.
No, eran tremendos, tremendos, hermanos. No, no, no. El punto de la papisa, ¿no? Un papa que nombró por papa por un día a su caballo. No, no, no. Eso es lo que pasa cuando empezamos a pensar que la iglesia es como algo de allá afuera. ¿Qué va a empezar a pasar? Pues obviamente que la iglesia se va a contaminar. Entonces, como hemos visto, la iglesia en Jerusalén ya no era más líder entre las iglesias y su voz tuvo poco peso en las controversias. Entre los patriarcas de Antioquía, Alejandría y Constantinopla había una fuerte rivalidad por la supremacía y ninguno de ellos estaba dispuesto a reconocer la supremacía de Roma. Pero en su rivalidad por la supremacía frecuentemente buscaron el apoyo del obispo de Roma. No había ninguna iglesia en la parte occidental, hermanos, del imperio. No había una iglesia que pudiera comenzar a rivalizar con la iglesia de Roma. En ocasiones había una intensa oposición al reclamo del obispo de Roma, pero al final las iglesias en Occidente reconocieron su supremacía. Con este reconocimiento, hermanos, el papado había comenzado a existir. El obispo de Roma llegó a ser llamado papa, un título derivado de la palabra latina papá, que significa padre. Y la iglesia sobre la que gobernaba el papa como la cabeza suprema llegó a ser conocida como la Iglesia Católica Romana. Hasta ahí más o menos en el año 300, 400, ahí es donde surgió el catolicismo. Antes era como Iglesia Apostólica, porque era de los apóstoles. Ahora no, ahora es Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque fue la Iglesia Romana la que prevaleció. ¿Cuál? Sí, entre los años 300 y 400, más o menos, entre esos 2 años, entre ese siglo, más o menos, fue que empezó la Iglesia Católica Romana. Contra el canon, hermanos, del Concilio de Calcedonia, que declaró al patriarca de Constantinopla ser de igual dignidad con el obispo de Roma, el Papa León I protestó sobre esto. Recuerden que se van poniendo nombres así de diferentes papas, por eso se llaman primero y segundo y así. León I, el Papa León I, que murió en el año 461, ha sido llamado el último de los papas antiguos y el primero de los papas medievales. O sea, como que aquí se inicia otra etapa de la iglesia ya, con los papas. Entonces, a través de este periodo de la iglesia imperial, estamos aquí en el mayor esplendor económico, político, gobernante de toda la iglesia, se estaba gestando otra cosa, la caída del Imperio Romano Occidental. Entonces, en los reinados de Marco Aurelio y de Augusto, Roma se extendió mucho. Entonces, obviamente, el imperio era mucho para gobernarlo y para cuidarlo. Entonces, por eso se la dividieron. Pero Constantino se enfocó más en el oriente, ¿ok? Constantinopla, toda esa parte se enfocó más y dejó muy descuidada la parte de occidente. Sin embargo, eh, esta parte de occidente, una de las cosas por las cuales empezó a sucumbir era la decadencia moral y política. Hermanos, cuando un país no tiene buenos
asesores, buenos políticos, porque en sí, hermanos, la política no es mala. Política significa disertar a través de ideas y tratar de cambiar la opinión de la gente. La política en sí no es mala, pero hoy en día la política está muy manchada por la vida egoísta de las personas. Eso fue lo que pasó en Roma. Muchos de los políticos se vendían a los invasores que invadieron Roma. A los 25 años de la muerte de Constantino, en el 337 después de Cristo, cayeron las barreras de la frontera del Imperio Occidental y las hordas de bárbaros invadieron Roma. Comenzaron a entrar por todas partes en las indefensas provincias, de manera que se posesionaron del territorio y establecieron reinos independientes. En menos de 140 años, el Imperio Romano Occidental, que existió por casi 100.000 años, y cuyos súbditos estaban contentos bajo su gobierno, quedó borrado de la existencia. Entonces, la caída del occidente fue en el 476 después de Cristo y la caída del oriente fue en el 1453. ¿Qué más debilitó al imperio, hermanos? Las guerras civiles. Las peleas entre el oriente y el occidente hacían que el imperio sea débil, porque una casa dividida no va a prevalecer. ¿Okay? Los vecinos bárbaros codiciaban las riquezas del imperio. De un lado de la frontera había ciudades opulentas que vivían en paz, vastos campos con cosechas, personas que poseían todas las cosechas, todas las cosas que estaban a su disposición, las tribus pobres, no civilizadas, errantes, pero agresivas que vivían al otro lado de la frontera, codiciaban eso. Por siglos, antes de la invasión de los bárbaros, la ocupación principal de los emperadores romanos había sido la defensa de las fronteras contra las amenazas bárbaras. La única razón de tener varios emperadores que reinaran a la vez era la necesidad de un gobernante investido de autoridad cerca de estos puntos de peligro que defendiese el imperio. Sin embargo, antiguamente ambos lados peleaban con espadas y lanzas y la única ventaja de los romanos consistía en la formidable disciplina militar que tenían. Esa disciplina decayó en la vida de los últimos emperadores y los bárbaros eran más fuertes físicamente, más intrépidos y aptos para la guerra. Y como le pasó a Alejandro Magno, ¿no? También lo que pasaba era el clima. Por cierto, una de las cosas que no pudo vencer Alejandro Magno y también Hitler, el clima frío. No pudieron vencer esas partes. Estos hombres bárbaros estaban más aclimatados, tenían más destreza en el terreno en el cual peleaban. El imperio, no muy fuerte con sus recursos humanos, estaba también debilitado por las guerras civiles, llevadas a cabo durante generaciones por distintos pretendientes al trono imperial. El Senado no elegía a los emperadores, sino que cuando asesinaban a alguno, como no fue con la mayoría, cada ejército en las diferentes provincias presentaba su candidato y la decisión no se hacía con votos, sino con las armas. En 90 años, hermanos, se proclamaron 80 jefes como emperadores y cada uno reclamaba el trono. En un tiempo, dichos emperadores eran tantos que se les llamaba los 30 tiranos. Se hablaba de los 30 tiranos. Saqueaban las ciudades y todo el imperio empobreció por la ambición de los hombres al poder. Como resultado,
Se quitaron las guarniciones de las fronteras y la tierra quedó indefensa entre los invasores bárbaros. La causa inmediata de muchas invasiones se debió al movimiento de las tribus asiáticas. Cuando los bárbaros en el este de las provincias europeas se lanzaron sobre los romanos, declararon que los echaron de sus hogares con una hueste irresistible de extraños guerreros, acompañados por sus familias que cambiaron su morada del interior de Asia. Y aquí empiezan a surgir que un poco que los vikingos, hombres pues mucho del norte, ¿no? Por lo general a este pueblo se le llamaba hunos. ¿Se acuerdan de los hunos? Ahí salen en esta película de Mulan, ¿no? Los hunos. Se desconoce por qué abandonaron sus hogares en el Asia Central, pero se cree que fue por el cambio de clima, pues la escasez de lluvia tornó los campos fértiles en desiertos. Entonces empezaban a buscar lugares para la agricultura y para sus familias. Más tarde, estos hunos, bajo su fiero rey Atila, establecieron contacto directo con los romanos y se constituyeron en su más terrible enemigo. Y hermanos, a lo mejor yo estoy hablando un poco más del Imperio Romano, pero ¿por qué hablo un poco más del Imperio Romano? Porque era en el Imperio Romano donde la iglesia pues estaba. Se debilitó el Imperio Romano, la iglesia se debilitaba también. ¿Ok? Entonces, al invadir estos hombres, nuevas costumbres, nuevas ideas y nuevos ídolos empezaron a llegar a Roma. Todos estos hombres, los bárbaros, empezaron a invadir Grecia, Italia, saquearon Roma, establecieron un reino en el sur de Francia. Los vándalos, un pueblo germano en Europa Central, bajo el mando de Genserico, marcharon a través de Francia, España, al norte de África, conquistaron varios países, varias tierras. Y eso también es importante tenerlo, hermanos, porque de aquí después vienen las cruzadas, que es el punto de recuperar Tierra Santa a través de la guerra. Aquí tenemos a los burgundios, así, burgundios, originarios de Escandinavia. Los francos, una tribu germánica, capturaron el norte de Galia, la cual llamaron Francia, de ahí viene Francia, de francos. Más tarde un rey de los francos, Clovis, se hizo cristiano y su pueblo lo siguió. Los francos ayudaron grandemente en la conversión del norte de Europa a la religión cristiana, sobre todo por la fuerza. Y todo esto, hermanos, empezó a dar vida a que entremos un poco a la edad del oscurantismo. Pero voy a entrar en eso la siguiente sesión. ¿Okay? Falta ver algunas cosas que sucedieron en estas divisiones, hermanos, pero lo que más fue lo que le pegó a la iglesia, en este caso oriental y occidental, fue la invasión de estos hombres y el traer nuevas ideas que empezaron a mermar en la iglesia. ¿Okay? Pero siempre hubo gente que se mantuvo fiel y guardó la doctrina. Después vamos a ir viendo eso, ¿no? Bien, hermanos, vamos a dejarla hasta acá, porque después vamos a entrar un poquito a lo que es el arrianismo que empezó a surgir en esta parte. El arrianismo, ¿okay? Que es un poquito cerca del semipelagianismo, que se los voy a explicar, si os permite, la siguiente sesión. Bien.